Bueno, vamos ahora con el problema del pasado septiembre. Leyendo el enunciado tenemos el esquema de los dos raíles conectados por un alambre, que en este caso esta L son 10 centímetros, y la varilla desplazándose encima de estos raíles conductores, también conductora, ¿de acuerdo? Eh, y en este caso nos dice que la barra se está acercando al hilo conductor fijo con una velocidad constante. Nos dice también que esto está situado en el plano XY y que tenemos un campo magnético, que aquí os lo voy a poner porque no se ha copiado bien, en el sentido positivo de las Ks de 200 microteslas. Luego lo que nos está diciendo es que el campo magnético que tenemos aquí es hacia afuera de la pantalla, ¿vale? De 200 microteslas. Porque, lo dicho, nos está diciendo que esto es el plano XY, luego si este es el plano XY, el sentido positivo de las zetas es hacia afuera de la pantalla. Y nos pide que hallemos la fuerza electromotriz inducida en el circuito. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene esto de particular esta vez? Bueno, que la variación del flujo magnético tiene esta forma en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, y es una variación lineal, constante. Esto nos permite construir una expresión tal como que la variación del flujo magnético en un intervalo de tiempo, el que sea, será el cambio del flujo, que en este caso, como podemos ver, el flujo final es 0 y el inicial 12 por 10 a la menos 6 Weber, porque fijaros que el eje vertical lo tiene en micro Weber, dividido del tiempo final, 60 segundos, menos el inicial, 0 segundos, ¿vale? Y viendo esto, 12 entre 6 son 2 y otro 0, así que es 2 por 10 a la menos 7. Unidad, pues directamente serían Weber por segundo, que de esto tiene otro nombre, pero si no lo veis claro, nos fijaremos ahora. Entonces, para calcular la fuerza electromotriz, tenemos que aplicar la ley de Faraday, que originalmente es la variación del flujo respecto del tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos el flujo dado de esta manera, incluso aunque nos dieran una variación sin la gráfica, tendríamos que suponer, si nos lo dan como el cambio en un tiempo, que el cambio tiene que ser lineal. Y cuando tenemos un cambio lineal, una función lineal en cambio en el flujo, es lícito cambiar los diferenciales a incrementos, porque realmente cuando uno tiene una función lineal, lo que ocurre es que su función del flujo será una pendiente, que bueno, en este caso además es negativa, por eso pongo menos k, por t. Esto es una recta, la ecuación de una recta, que además puede tener aquí una ordenada en el origen, la que sea. La derivada de esto respecto del tiempo es la pendiente, porque solamente se va a la t y la derivada de una constante es cero. Y precisamente la pendiente es lo que uno halla cuando divide los incrementos de esta manera. Por eso es equivalente cuando hay una dependencia lineal poner diferencial respecto del tiempo a hacer directamente los intervalos. ¿De acuerdo? Por supuesto esto es negativo, que se me ha ido a mí el signo menos, que tengo arriba que es negativo. Y ahora, aplicando la ley de Faraday, solamente es eso lo que tenemos que calcular para saber la fuerza electromotriz inducida. Luego, por eso decía antes lo de los Weber por segundo, es que Weber por segundo son voltios, ¿de acuerdo? Es decir, que la fuerza electromotriz inducida son 2 por 10 a la menos 7 voltios, que es lo que tenemos aquí. Y esa es la respuesta al apartado A. Apartado B. La velocidad de la barra conductora si el circuito se encuentra inmerso en el seno de un campo magnético de ese tamaño que estábamos diciendo. Bueno, para poder hacer esto tenemos que encontrar la expresión general del cambio en el flujo de la fuerza electromotriz inducida de una manera general. Entonces, de forma general, este flujo es la integral en la superficie de B por diferencial de A. ¿Cuál es mi superficie? Pues mi superficie es esta de aquí. Así que el vector que la representa será mi vector diferencial de área, que es hacia afuera de la pantalla, igual que el campo magnético.
y aunque la cantidad de área, el tamaño del vector vaya cambiando según la varilla se mueve hacia la izquierda, la dirección del vector de área es siempre la misma, siempre es paralelo al campo magnético. Luego esto me permite ya, voy a poner el color negro, deshacer la integral como b diferencial de a coseno de teta, y aquí este ángulo teta, por lo que acabamos de ver, es siempre 0, luego ese coseno es 1, y es la integral entre la superficie de b por diferencial de a. Ahora, el campo también es constante por definición, nos lo están diciendo. Luego puede salir fuera y es el campo por la integral en diferencial de a, del diferencial de a en esa superficie, es decir, por la superficie. ¿Cuánto valdrá el área en este caso? Bueno, pues el área será una de las dimensiones del rectángulo, que es L, por la otra. ¿Cuál será la otra? Bueno, en un primer momento podemos suponer que si queremos ser muy estrictos, tendrá un área inicial cuando se empieza a mover y ese área va reduciéndose. Luego tendría que ser lo que mida la base, vamos a suponer que la base inicialmente mide b minúscula, ¿vale? Menos lo que avance hacia la izquierda la varilla, menos la posición en la que esté la varilla, ¿de acuerdo? Conviene dejarlo así, porque cuando la derivada vemos que ahí me va a salir la velocidad. Es decir, si yo ahora hago la integral, esto será b por L por el tamaño original de la base menos lo que va avanzando hacia la izquierda, y al plantear la ley de Faraday de esta manera, tengo que derivar esa expresión menos la derivada respecto del tiempo de b por L por b menos x, y esto b y L son constantes, salen delante, así que es la derivada respecto del tiempo de b menos x. ¿Y cuál será la derivada respecto al tiempo de esto? Bueno, la derivada de b es una constante, es la longitud original, sería 0, y la derivada de menos x será menos la velocidad, ¿de acuerdo? El signo menos vuelve a pasar delante, luego va a acabar dando un más, b por L, y de nuevo tenemos diferencial de x respecto de t, que es b por L por v, por la velocidad de la varilla. Y es esta expresión la que tenemos que utilizar para poder resolver el apartado B, ¿de acuerdo? El apartado B nos dice cuál será esa velocidad en el caso de tener un valor fijo del campo B. Bueno, vamos a ponerlo junto para que nos demos cuenta. Tenemos que la fuerza electromotriz inducida es B por L por V, luego la velocidad, que es lo que nos piden, será la fuerza electromotriz inducida entre B y L. Y todo esto lo tenemos. La fuerza electromotriz inducida es menos 2 por 10 a la menos 7 voltios. El campo magnético 200 microteslas, luego por 10 a la menos 6 teslas, ¿de acuerdo? Y la longitud del ancho de la dimensión de anchura es 0.1 metros, ¿de acuerdo? Así que tenemos que hacer esta cuenta. Fijaros que no es muy difícil hacerla, porque 10 a la menos 6 por 0,1 es 10 a la menos 7. Con este 10 menos 7 de aquí, todo esto se simplifica. El 2 con el 2 se simplifica y me queda el inverso de 100, que será 0.01 metros por segundo o 1 centímetro por segundo, ¿vale? Y este es el resultado del apartado B, apartado A, apartado B. Y en este es el problema que, como veis, si uno tiene claro los conceptos, se hace bastante rápidamente.